Oído con Sentido, un espacio para oír, sentir y consentir la palabra. Hola a todos y todas, quiero dar un caluroso saludo a todas las personas que nos siguen y que nos hacen sus comentarios. De igual manera, un agradecimiento especial a Erwin, quien hace posible este espacio desde su apoyo en la producción de audio. Un cariñoso saludo a Isabel, a Juan Diego, que son los amigos y los cómplices del equipo de producción que lleva los contenidos culturales de este podcast a nuestra audiencia. Sin más preámbulos, esto es Oído con Sentido, un espacio para oír, sentir y consentir la palabra. Como siempre, tenemos un invitado muy especial. Hoy nos acompaña el profesor Uriel Navarro Urbina, director del taller de escritura creativa Relata, Barranca Bermeja. Relata es un proyecto del Ministerio de Cultura que se inició desde el 18 de marzo de 2006 y que se mantiene vigente hasta nuestros días. El profesor Uriel es filólogo de la Universidad Libre de Bogotá y se desempeñó hasta hace poco como docente de lengua castellana en la Escuela Normal Cristo Rey. Nuestro tema de hoy gira en torno a un artículo del blog El Guarengue, publicado el 12 de junio de 2003, que se titula La selva de Leslie Mucutuy. Así es, Blanca. Me place saludarte, Diego, Blanca, profe Uriel, bienvenido a este espacio. La selva de Leslie Mucutuy, un artículo periodístico que tenemos en un blog que se llama El Guarengue y es escrito por Julio César Uribe Hermosillo. Él es un comunicador social, especialista en ética y derechos humanos y nos plantea en este artículo un punto de vista bien interesante, y es que la prensa colombiana perdió la oportunidad de narrar la selva a través de esto que aconteció con los niños Mucutuy. Profe, quiero hacerle la primera pregunta de la tarde y que conversemos al respecto de estas impresiones que nos deja el artículo que nos plantea Julio César. A ver, este artículo de García Hermosillo nos deja algunas inquietudes, porque la tesis central del autor es que se desperdició un momento para poder narrar la selva. Es una mirada muy particular, muy respetable. Él comienza con un argumento, el cual da unos datos, cuánto cubre la selva amazónica en el mundo, el 1%, y toda la masa o la biomasa que tiene la selva, y para la situación actual en el mundo sobre la conservación del planeta, datos bien interesantes. ¿Qué es lo que él está diciendo? Aparte del argumento inicial como tesis, es que se desperdició ese momento para narrar la selva. Pero la selva sí se ha narrado. Además, si no se narra con frecuencia, con cada 8 días en un artículo periodístico de los grandes diarios o de otro tipo de formato de libros para contar esa selva porque estamos muy distantes de la misma, del Amazonas, estamos distantes de las culturas amazónicas, pero siempre se ha considerado la selva, se ha contado, sí se ha contado. Y podemos discriminarla de una manera que podamos ilustrar a la audiencia. Pues sí, es un artículo bastante interesante. Creo que estoy de acuerdo con esa tesis que plantea, pero también siento que la opinión del autor ignora muchos textos que hablan de la selva y de la selva colombiana. Entonces, siento que se fue muy de lleno contra la prensa en su momento y encuentro motivos para hacerlo, pero creo que también dejó por fuera muchos trabajos y autores que al día de hoy se realizan alrededor de la selva y la conservación de la biodiversidad en Colombia, y que ahora llevan un componente más social, ¿sí? Que antes estaba muy separado, el ecosistema estaba muy dividido entre lo biológico, hablemos de flora y fauna, con las poblaciones. Y ahora pues
instituciones naturales adelantan trabajos muy importantes en biodiversidad en Colombia, por supuesto, entendiendo cómo es el enlace entre la naturaleza y la sociedad. Bueno, yo entendí en parte también en el artículo que él está planteando una situación puntual y es frente a este hecho de esos 40 días que los niños estaban perdidos, pero también cómo lo narró la prensa escrita y cómo lo narraron en televisión. Entonces, cuando él dice perdieron esa oportunidad, es que la televisión y la prensa escrita se dedicaron a hablar del Amazonas como un sitio terrorífico, como un lugar donde la muerte acecha permanentemente, donde no es posible la supervivencia, incluso dejaron la sensación de que los niños no iban a sobrevivir. Entonces ahí hay un desconocimiento también de la gente en el sentido de todo lo que hay culturalmente y todos los aprendizajes que tienen las comunidades indígenas y que conocen también la selva. Entonces creo que el otro punto central del texto es precisamente eso, es la forma en que lo narraron los medios de comunicación en un momento coyuntural. Bueno, y quiero retomar algunas palabras de las primeras noticias que se encontraron frente a este hecho, ¿sí? Frente a este accidente. Entonces nos hablaban que el operativo comienza por las fuerzas militares desde un 15 de mayo, cuando descubren que la avioneta se accidentó. Ahí empieza pues todo el hilo conductor de este hecho y cómo pues Julio César empieza a ver desde su perspectiva, diría yo que como periodista, que se omite cierta información sobre los contextos. Entonces, él habla que junto con los 3 adultos, pues iban 4 niños, pues trasladándose por una situación de orden. En ese momento hablaban de un orden público, pero con el paso del tiempo, pues descubrimos que esta señora estaba huyendo, ¿cierto?, de una situación de violencia doméstica y pues salir del territorio donde estaba era su única opción. El piloto declaró la emergencia desde el 1 de mayo y fue hasta 14 días después y luego de un aviso de un grupo de 8 indígenas que encontraron el avión siniestrado. Desde ese momento, el grupo de búsqueda comenzó la incesante tarea de hallar a los menores de edad. Esto también teniendo en cuenta algunas pistas que el accidente generó, entonces cosas que se dispersaron en el ambiente. Para pasar al siguiente interrogante y entendiendo lo que hablaba el profe Uriel y Diego, aunque consideramos que posiblemente frente al hecho no se manejó muy bien la narrativa, es decir, contar la selva, no podemos desconocer que a lo largo de la historia y del tiempo, estamos hablando de época contemporánea, 100 años, y hoy vamos a hablar de algunos libros, la selva se ha narrado en Latinoamérica y en Colombia, ¿no? Y en otros países también, pero no, pues vamos a hablar específicamente de Colombia. Les voy a leer algo y ustedes me dicen qué piensan al respecto. La necesidad del conocimiento de la naturaleza y de los imaginarios que hay sobre ella es un vector del interés natural frente a las demandas urgentes del reconocimiento de nuestros entornos. ¿Ustedes creen que estos periodistas que viajan o que son del sector y les llega un hecho noticioso como el de los niños Mucutuy, tienen la preparación no académica, sino el conocimiento del territorio o también son ajenos en sus contextos? Porque yo veía que Julio César hablaba del medio del colombiano y el periodista que hizo el primer artículo del medio del colombiano fue un periodista de la zona. Entonces pregunto, ¿será que vivimos en lugares que no reconocemos? ¿Será que no reconocemos nuestro territorio o no sabemos de él a profundidad? Sí, obvio. Es que en Colombia y debido a las coyunturas políticas que se han presentado últimamente, es claro que hay sectores marginados dentro de la sociedad colombiana. Y cuando hablamos marginados es en torno a sus orígenes, su cultura, su hábitat, sus costumbres y su lengua, ¿no? Es una Colombia muy distante a la que habitamos muchos de los que estamos, digamos, en las ciudades. Pero creo que el trabajo periodístico también consiste en recopilar esa información. Y siento que ahí va la crítica del autor de esta reseña en el blog, porque si bien todo giraba en torno a esta situación de los niños, tampoco se vio la intención de los periodistas, del periodismo, de retratar esa Colombia, ¿no?
Cuando hablo de esa Colombia es de esa gente, de esa cultura, de ese hábitat, de esa selva, ¿cierto? Va ahí, ataca directamente eso. Y es claro porque una vez encuentran a los niños, o sea, todas las noticias giraban en torno a se perdieron los niños, busquen a los niños, encontraron los niños, se acabó. No pudimos saber más de la cultura, nunca nos retrataron la selva, ¿no? De hecho, mira que en muchas de las reseñas dijeron cómo sobrevivían los niños, pero no profundizaron en qué especies, en qué plantas, en cómo es el ecosistema, qué curso del río siguieron. Entonces creo que ahí el autor es tajante y dice, ustedes se olvidaron de toda esta riqueza que también compone a la historia. Y eso dio pie, pues, para que muchas otras personas empezáramos, me incluyo, con las especulaciones, porque yo me acuerdo que le decía a mamá, 40 días, me parece increíble que hayan sobrevivido. Ella me decía, es que a esos niños los enseñan a vivir allá. A ver, Isabel, deberíamos comenzar por el primero, que fue un hecho de un accidente en avión. Van 4 niños, 3 adultos, bueno, pero se convirtió en un hecho noticioso. La noticia no va más allá, sino que es escueta, puntualizada en cualquiera de los formatos, en cualquiera de los medios, llámese radio, prensa, televisión, son hechos puntuales. Un accidente en donde el eje central del hecho noticioso era la búsqueda de los niños. Muere la mamá, muere el piloto, muere la mamá, mueren y se quedan los niños y bueno, ¿y los niños cómo alcanzan a sobrevivir? Eso afectó a la conciencia nacional, los afecta porque la búsqueda de los niños, cómo se iba a dar y cómo la sobrevivencia de esos niños. El sentimiento se volcó sobre los niños y el mayor deseo de todos era que los niños sobrevivieran y que estuvieran vivos. Pero ahí no se alcanzaba a contar ni a narrar la selva. En otros formatos de crónica televisiva o periodística, cualquiera de esos formatos tiene que ser un poco más extenso y más detallado de los hechos a contar. Entonces, no es que no se haya querido contar, es que no se prestaba. El único interés después de 40 días era que aparecieran los niños. Profe, tengo ahí como una réplica, ¿sí? Quisiera que profundizáramos en este tema. Comprendí al leer el artículo que más allá de pronto de la descripción de la selva, el reclamo de Julio César es los calificativos que se usan al momento de mencionarla. No de pronto de decir, bueno, vamos a hablar de la selva, lo que mencionaba Diego, vamos a contar los árboles, la fauna, la flora. No, pero sí eso de, por ejemplo, de salvaje, peligrosa, inhóspita, cruel. Incluso yo veía en algunos noticieros en horario prime time en donde hablaban de que espíritus de la selva y demás. Entonces yo decía, llevan la conversación a algo que es lejano, o sea, algo que no es nuestro. Entonces digamos que entendí así el reclamo de Julio. Pero ¿qué era lo que primaba? La vida de los niños. Entonces se empieza a aterrorizar todo el ambiente, todo el escenario frente a la debilidad de los mismos niños. La voracidad de la selva, lo salvaje de la selva frente a la debilidad de los niños. Algunas voces decían, ellos se saben manejar en ese terreno, pero bueno, son indefensos. Los niños, ¿cómo quedaron los niños? ¿Cuántos quedaron muertos? ¿Cómo se iban a enfrentar a la selva? Todos esos interrogantes, todas las preguntas brotaban y nos llevaban a decir, bueno, a dar una explicación sin ninguna respuesta certera, sino todo era especulación. Especulación. Sí, claro, sí. Sin embargo, yo entiendo lo que dice Isabel en el sentido de que, es decir, a mí me deja, por ejemplo, la sensación de que hay un desconocimiento de quienes están hablando
en esos términos de la selva. Es decir, si bien es cierto es una cuestión mediática, es algo que pasó, o hay una intencionalidad de sembrar terror y asustar, pero es evidencia que los periodistas no conocen la selva. Porque si yo conozco la selva como periodista, ¿por qué tengo que hablar en esos términos? Entonces estoy desvirtuando realmente una noticia. Ni siquiera se pensó en la posibilidad de que en muy pocos casos, la posibilidad de que los niños estaban en condiciones de probablemente de salvarse, o que si bien, es decir, había situaciones difíciles en la selva, por lo que el profesor Uriel dice, eran pequeños, la forma en que quedó el avión, también se especula, y me parece que lo cuestionable es que sea un periodista en unos medios de comunicación que lo hable de esa manera y que denotan que no conocen realmente qué pasa en la selva. Y así como estos periodistas, pues yo creo que el común de la gente, aunque hay mucha información con relación a la selva, que es el pulmón mundial, o una cantidad de cosas que se dicen de la selva como positivas, también es cierto que se desconoce incluso todo el tema de la ancestralidad, todo lo cultural que hay, todas estas comunidades que hay en la selva. Entonces, cuando se plantean en la televisión que pareciera más con la intención de realmente generar un cierto morbo, entonces lo hacen hablando de cosas que ni siquiera saben. Yo creo que el tema está... Es que creo que es eso, es ese afán por que la polémica haga correr la noticia en todos lados. Pero ahí sí yo le hago réplica a la profe Blanca. Yo sí estoy de acuerdo con que la selva es un lugar fuerte, es voraz, la selva es selva, y en contextos más bióticos, la supervivencia en la selva es imposible para una persona como yo, que no está, ¿cierto?, familiarizado con ese entorno, con ese ambiente. Creo que por supuesto me genera a mí una visión de algo muy hostil frente a una persona que jamás la ha habitado, pero ahí entiendo que radica la molestia del autor. O sea, es gente que habita ese entorno y ustedes ni siquiera tuvieron la idea de intentar buscar cómo sobreviven ellos frente a ese entorno. Bueno, profe, dile. Isabel, mire, es que ahí juegan unos elementos que son, digamos, bipolares o opuestos, el bien y el mal, ¿sí? Que eso es la cultura de Occidente. Entonces, si le vamos a decir al niño que está jugando al frente de la casa, en el andén, cuidado, mire que lo va a atropellar un carro, llega una catapila y lo arrastra, y entonces le suman elementos que no va a pasar nada, ¿sí? Eso que lo estamos viendo. Entonces, frente a una situación que desconocemos, inmediatamente comienza ese elemento que guardamos ancestral, porque también nos los impusieron, nos los metieron nuestros padres, que es lo catastrófico, ¿sí? Ahí viene el coco. Y entonces, por esa transfiguración de un hecho que sí, para los indígenas, para los habitantes de las comunidades de la selva, se desempeñan, se desenvuelven, tanto que había algunas voces que decían, esos niños se saben mover dentro de la selva, ¿sí? Pero bueno, eso es otro elemento, pues, más adelante. No, pero interesante tocarlo, porque yo recuerdo que en algunas redes sociales, no sé si ustedes tienen presente a esta chica que habla con los extraterrestres, Mafe, a una que tiene un idioma especial y esto. Ella se comunicaba y el lenguaje extraterrestre decía que los niños estaban bien, y no solo ella, había otras señoras que leían el tarot. Es decir, siento que el ser humano frente a la tragedia recurre a cualquier cantidad de estrategias, desde la religión, derivados de lo que quiera. Desde los griegos. Sí, no, Sí. cuando yo en esos días no estaba muy pendiente de las noticias, pero cuando mi mamá me comenta, oye papi, usted supo lo de los niños en el Amazonas, y yo me pongo a ver, y yo ya llevaban como 34 días. Yo dije, mamá, es imposible que un niño sobreviva a 34 días. Y un bebé, ¿no? Chiquito. Me dijo, no. Un año. Cuando aparecieron vivos, lo primero que yo pensé fue, no, el espíritu de la selva o algo así, ignorando por completo, no, en serio, ignorando por completo que son niños que a los 13 años ya saben muchas cosas porque viven en ese entorno. Y mamá fue la que me dijo, no, es que a esos niños desde pequeños los enseñan a
caminar en la selva y tenía toda la razón, tiene toda la razón. Bueno, y lo que dices lo mencionamos en el anterior episodio y es ese fragmento donde el antropólogo pues lo trae al escrito Julio César, el comunicador, y es este fragmento donde nos habla del niño atrateño y todas las habilidades que tiene un niño a corta edad, y obviamente también creo que pues al nacer en un contexto que digamos que permite que el niño explore, reconozca animales y demás, es evidente. Yo también, y suena como broma, pero no, en algún momento lo hablaba con algunos estudiantes y yo les decía, si ya van 3 días y no me han encontrado, háganme un homenaje porque yo ya no, no sobreviviría en ese entorno, ¿no? Bueno, para seguir con el hilo conductor, quiero comentarles algo. Me pareció súper apropiado para el tema que estamos tratando hoy, y es un ensayo, y me encantó el título que dice La selva, un monstruo de colores. Me gustó mucho, es de una escritora, se llama Ana Pizarro, y me gustaría leerles un fragmento para que charlemos al respecto. Ella dice, somos hijos de un territorio signado por la fecundidad y la abundancia. Conocer la Amazonía en sus rasgos identitarios es una forma de colaborar con la autoidentificación diversificada por todos los grupos indígenas, por grupos migrantes internos de los países del área, por la articulación de la población y al mismo tiempo por todas las comunes formas de trabajo y de vida. Y termina este fragmento con una frase que me encantó y dice, conocer la Amazonía y nuestras selvas es una forma de apropiarla para el continente que la ha mirado sin verla. Hemos mirado la selva sin verla. Profe. A ver, todo aquello que que el hombre ignora, ya, si no lo tiene configurado, pues no, para él no existe, decía Einstein. El mundo de cada uno de nosotros gira alrededor del contexto que nosotros hemos habitado. Para otras personas no existe ese mundo y tenemos que reconocer que para mí existe, para los otros no. ¿Cómo me desenvuelvo en ese mundo? Aprendemos cuando llegamos a una capital, aprendemos cuando llegamos a unos escenarios que no son nuestros por la cultura, por las costumbres, y eso se nos hace a nosotros pensando que estamos, y nos vamos a meter en otra esfera, pensando que el desarrollo, entre comillas, es la única situación o circunstancia válida de vida que tenemos cada uno de nosotros. Ya, hemos pensado que el que vive en Nueva York o que vive en Bogotá, que vive en la capital, son mucho más personas que los que viven en la parte rural. Y no es así. Esos tienen una forma de vivir y de existencia muy particular y muy de cada uno de nosotros. Entonces, ahí empezamos a adentrarnos en el análisis de cómo las culturas que nosotros no compartimos, tenemos que aprender a vivirlas, a conocerlas. Si las desconocemos, no existen. Están condenadas a desaparecer. A desaparecer, sí. O sea, en el imaginario nuestro. En el imaginario nuestro. Claro, sí. En nuestra realidad, sí. Bueno, vuelve en el cierre de ese párrafo que menciona Isabel, se vuelve a tocar el tema de lo que desconocemos, ¿cierto? Y eso tiene pues alguna relación con este artículo que acabamos de leer sobre la pérdida de los niños. A mí esto me genera la inquietud de, estamos en un país diverso que tiene una zona específica que se llama el Amazonas. Y uno siente que a pesar del tiempo, no sabemos, la mayoría de los colombianos no sabemos precisamente sobre esa parte de ese territorio, esa parte del territorio nacional no la conocemos. Entonces, a mí la pregunta que me surge es ¿por qué? O sea, ¿por qué no conocemos? ¿Por qué el común del colombiano, la mayoría de los colombianos no conocemos esa parte del territorio nuestro? Y no estoy diciendo que lo conozcamos porque tengamos que estar allá, pero ¿por qué no sabemos del Amazonas? Sabemos lo general, lo que se comenta de pronto en algunos medios,
la gente que se ha metido a investigar, creo que incluso gente de otros países que investigan en Amazonas, lo que hay dentro, por toda la importancia que tiene no solo para sus países, sino para el planeta en general. Entonces, ¿por qué nosotros desconocemos eso? ¿Por qué nosotros debe de jugar un papel ahí también la educación? ¿Por qué estamos de espalda y no solo al Amazonas? Hay muchas zonas del país que la gente, por ejemplo, sí que es más, tiene un referente muchas veces distorsionado. Por ejemplo, cuando se habla del Chocó, uno me imagina es el poco de negritos pobres que hay, y me hace acordar eso de el peligro de hay una escritora que Chimamanda, no recuerdo cómo se llama, que habla del peligro de conocer un solo lado de la historia. Recordemos el nombre de entonces, ¿cómo, profesor? Chimamanda Adichie. Y ella dice, cuando se habla de África, entonces uno de una en el imaginario es un poco de negritos que se están muriendo de hambre. Si hablan de Estados Unidos, pues la mentalidad es otra. Si se habla aquí del Amazonas, es el lugar terrorífico. Es decir, es todas esas percepciones que tenemos sobre un lugar porque precisamente no lo conocemos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? O sea, ¿por qué pasa eso? Es la pregunta que más salta. Bueno, y para complementar lo que estás diciendo antes de que Diego nos comparta, quiero mencionarles que hay un profesor que ha dedicado su vida a explorar nuevas formas de lenguaje a través de medios de comunicación, en donde se ha dado cuenta de algunas cosas, entre ellas, y es que tiene que ver con el aspecto educativo, como el modelo educativo o lo que reciben nuestros jóvenes y lo que nosotros consumimos determina la mirada que tenemos sobre el mundo. Entonces él tiene una frase, dice, la mirada que tenemos sobre esos mundos, hablando de la selva, hablando de lo desconocido, proviene de un modelo occidental de escritura y de vida. Ese modelo no es el único, porque sin que ellos lo sepan, en nuestros bosques abunda la poesía y el conocimiento. Entonces, lo que decía el profe, ¿no? Pues sí, mientras hablaba la profe Blanca, me cuestionaba en por qué la temporada alta en Colombia consiste en ir a playa, ¿cierto? ¿Por qué no ir a la selva? ¿Por qué no ir a conocer una cultura indígena, ¿no? ¿Dónde radica ese movimiento de conocer nuestro país hacia ciertos sectores ya populares, ¿no? Porque en la selva también hay turismo, en la selva también hay belleza. Entonces, mientras tú hablabas, profe, yo decía, ¿por qué siempre nos desplazamos a una playa y no, por ejemplo, al Amazonas, a conocer otras culturas? Creo que pues también radica en la forma en la que fuimos educados y lo que adoptamos de otras culturas más internacionales. Pero mira, Dieguito, por ejemplo, antes de que Nubia nos comente, miremos los jóvenes. Hoy en día, la gran mayoría de chicas, por ejemplo, que yo conozco, de edades de los 12 a los 14 años, son fanáticas del K-pop. Y admiran y adoptan vestimentas, incluso hay una forma en la que se viste su indumentaria que es aesthetic, ¿sí? Entonces yo digo, si esto lo contrastamos con niños o jóvenes que admiren a un campesino, que usen alpargatas, que de pronto reconozcan en la artesanía colombiana moda, o que se sientan identificados así como traemos culturas ajenas pues por la globalización, porque el mundo se convierte en esta aldea global, ¿cierto? Entonces vemos que ese consumismo también expone a las potencias, pero también va excluyendo poco a poco a las minorías. Entonces, profe, quiero preguntarle aquí, trayendo la intervención anterior de Nubia, ¿tenemos un problema educativo frente a la poca apropiación y la posibilidad de narración de nuestros territorios? Sí hay un elemento ahí educativo, a mi juicio. 1. 2. Primero, la inquietud que plantea Diego, ¿por qué no se conocen esos territorios? Nosotros tenemos más de 70 años, 60 años, 70 años de violencia. Y las zonas más del sur, los llanos orientales, para donde está la selva se convirtió en un elemento protector de los grupos insurgentes, y entonces todo íbamos, y allá era la mayor dificultad era
es viajar hacia el sur. Uno. Mire que después de haberse descubierto lo de Chiviriquete, lo de Caño Cristales, y después del proceso de paz, los acuerdos de paz, se viajó con Santos y la FARC empezó el elemento turístico a profundizar un poquito más, llegar un poco más a esas zonas turísticas. Ya las ofertas eran mucho más atractivas y la gente ha acudido con mayor frecuencia. Profe, ¿esa fue la época de esta campaña de Vive Colombia, viaja por ella? ¿O eso? Eso era antes, eso fue... ¿Eso fue antes? Uy, sí, eso... No, Vive Colombia fue antes. Antes. Sí, antes, sí. Ahora, ¿por qué la educación? Porque nosotros no hemos aprendido a narrar lo que nosotros vivimos, compartimos, experimentamos y dárselo a conocer a otras personas. Ahora, única y exclusivamente no es la playa. Todos buscamos una playa, la mayoría buscamos una playa para ir a descansar, pero no solamente está en Cartagena, ni en Barranquilla, está en Montería, está en Tolú, está en La Guajira. O sea, Palomino son unas playas hermosísimas. O Uribia, o mejor en Dibuya, ¿sí? Dibuya. En Dibuya frente al Mar Caribe. Entonces... ¿Eso es Guajira? Eso es Guajiras. Guajira. Entonces, esos sectores tienen unas comunidades también que son rurales, que son indígenas. Uno ir al Cabo de la Vela, hay unas playas, hay una Guajira y hay unas comunidades indígenas, cómo viven, todo esto que ahora solo lo sabemos cuando los niños mueren por desnutrición, por salud, y entonces se vuelve una noticia. Pero más allá no se cuenta esa historia. Ahora, vamos a las partes rurales. A los pueblos. Y ahí entonces, mire, contemos esto. Hay una dificultad que en la educación el maestro no le pide al niño que cuente la historia que acaba de vivir. ¿Sí? Eso es una limitante. Y se ha puesto muy de moda el tema de visitar pueblitos mágicos. Bueno, ya tiene un elemento ahí, sí, el de la magia. Sí, pero es mágico porque la magia que hay es cómo nos atrae, cómo nos convive. Y además, y las historias. Entonces, eso nos ayuda a nosotros, ayudaría mucho a la educación, a que comenzaran a narrar esos lugares, esas partes rurales, que allí lo que hay, la finca, cómo es, a qué huele, cómo el amanecer cómo es, el atardecer cómo también. Entonces, sensaciones que se pueden experimentar desde unos años. Profe, y es que aquí hay algo importante, que es que cuando a ti te venden un paquete de viajes, por ejemplo, a ti te venden sensaciones y emociones. Vas a ir a este rincón o debajo de este gran sauce y allá te tomas la mano con tu pareja y se prometen amor eterno y demás, o pones un candado y con eso sellas tal cosa. Es decir, constantemente nos están vendiendo la posibilidad de que con las historias tengamos, digamos, la oportunidad de vivenciar los territorios. Pero, a contrario de esto en la educación, pues los niños no, es decir, es más fácil para un maestro de pronto poner al niño a que lea a otra persona o que lea de otros lugares, y no que el niño narre su territorio, claro, por cuestiones de tiempo y demás. Ahí el profesor Uriel toca otro elemento que me parece que va de la mano, y es el tema de la lectura, quieras o no. No, sí, por supuesto. Si en un país donde la gente no lee, donde el promedio de lectura es tan bajito, pues difícilmente también la gente escribe y la gente narra. Y eso es una dificultad que se tiene en Barranca Bermeja, por ejemplo. Hay mucho que decir, hay mucho que contar, pero no está. Y también queda la sensación y sobre todo en los jóvenes, como que están desligados de la historia, porque aquí no es solo el tema geográfico, también es el tema histórico. Entonces, si la gente no lee y no aprende a leer para narrar, pues es muy complicado. Entonces esto se convierte en un círculo
vicioso del que pareciera que no pudiéramos salir porque si no leemos, pues no escribimos. Y si no podemos escribir, entonces tampoco podemos plasmar esas sensaciones, esas historias. Entonces, pues nos enfrentamos a otro tema que puede ser para otro podcast y es el tema de la dificultad con la lectura. Bueno, y ya que hablamos de este espacio de la escritura, ¿no? De cómo a veces los procesos de lectura se dejan a un lado y se espera tener obras maravillosas de las personas, quiero preguntarles, ¿qué obras, qué libros, a qué escritores han leído ustedes? Preferiblemente de Colombia, pero si no, no pasa nada. ¿Han leído ustedes que retraten o que narren la selva? Pues lo primero que se me vino a la cabeza cuando leí el artículo fue Germán Castro Caicedo y un libro que leí hace un tiempo que titula Mi alma se la dejo al diablo. Pero ahora que lo pienso, mis encuentros con la selva en la literatura han sido agridulces, ¿no? Porque esta crónica de Mi alma se la dejo al diablo empieza con un cadáver que encuentran al borde del río Paporis. Y entonces el autor lo que hace es reconstruir durante 4 años el cómo llegó ese cadáver con un diario que pasó un tiempo en la selva hasta que murió y su última frase pues da título al libro. Pero de una forma muy cruda, pues Germán narra cómo es ese descenso a la muerte de esa persona que escribió el diario en la selva. Entonces miren que ahí también Germán nos está diciendo la selva es un lugar hostil, de cuidado, no de la forma en la que lo dicen los periodistas, pero uno entiende que no es un lugar para cualquier persona. Y otro texto que traigo a colación y creo que es un cuento muy conocido es A la deriva, de Horacio Quiroga, y es en un Amazonas más Brasil, ¿no? Y aquí sí nos retratan una selva muy hermosa, un río muy hermoso, con unos atardeceres espectaculares, pero la historia es de un hombre que va muriendo porque lo picó una serpiente. Entonces, noté que sí, de cierta forma nos dicen la selva no es para cualquiera, y esos han sido como mis encuentros hasta el momento. Profe, antes de que usted me dé su intervención, le voy a decir y usted me dice, es como un test. Yo sé que a usted le va bien. Solo es una frase. Si a usted le va bien, le va bien. Antes de que me hubiera apasionado por mujer alguna, jugué mi corazón al azar y me lo ganó la violencia. 1923. Sí, ¿libro? José Octavio Rivera. Sí. Rivera, con esa frase, digamos, su persecución con Alicia y su amor por Alicia. Y entonces él se mete a la selva y la selva lo subyuga, se encuentra con Alicia, pero hay otra, hay un actor y hay un personaje y un antipersonaje. Sí. La paradoja que hay en el relato. La vorágine, ¿sí? Entonces, la vorágine, nada más con el título, es algo pero una novela maravillosa. Además que fue la primera novela que tiene que ver con la narrativa colombiana y nos pone en el lugar en que la escritura nos agarra, nos amarra y hay que terminar la novela para poder. Y la otra es Perdido en el Amazonas, de Germán Castro Caicedo también. Es un reportaje en relación con la desaparición de un soldado llamado Julián Ríos. Gil Torres. Gil Torres. Julián Gil Torres, sí. Que él hacen parte de la Armada los manda para el Amazonas y ellos allá no tienen en cuenta, pero hay todo un comercio de avalorios, de cosas que les sorprende a los indígenas y ellos triplican los precios cuando llegan allá al Amazonas, además por todo el traslado que hay. Pero se pierde Julián y los hermanos van a buscarlo, la escuadra de
de los militares de la Armada también van detrás de ellos, va la mamá, va el papá, pero la descripción de la selva, los ríos, la fauna, las serpientes, las víboras, el tipo de víboras que hay, pues hay una descripción más detallada sobre la selva y narrada por Castro Caicedo, que es maravilloso el relato. Profe, esto es formato crónica. Sí, es un reportaje. Sí, es un reportaje. Entonces también creo que esa primera idea que teníamos al iniciar el podcast y que hablábamos de que, bueno, el periodista, lo que usted nos comentaba, necesita de pronto más tiempo, ¿cierto? Es decir, ocurre el hecho, ¿cierto?, de los niños Mucutuy, pero el periodista debe sacar la nota en media hora, 3 horas para la inmediata, la chiva. En un texto escrito tiene que ser el qué, el quién, cuándo, cómo y dónde, y ya listo, no más nada, no dé más explicación de nada porque no se le están pidiendo. Esa es la información objetiva que llaman los comunicadores, los periodistas. Hasta ahí, no más. De pronto, pues en este formato o en estos reportajes, pues digamos el hecho de la investigación por supuesto da, pues digamos, nos brinda un contexto más amplio y también una descripción profunda de lo que vamos a hablar. Antes de escuchar a Blanquita, quiero leerles algo. Ayer, pues que charlábamos con el profe tomándonos un café y me puse a buscar en el libro, en La Vorágine, que lo tengo hace muchos años y lo leí adolescente. Y había un fragmento que resalté, incluso le puse corazones, porque me pareció muy bonito. Sí, les voy a leer qué dice. Dice, selva, esposa del silencio, madre de la soledad y la neblina. Qué hado maligno me dejó prisionero en tu cárcel verde. Los pabellones de tus ramajes, como inmensa bóveda, siempre están sobre mi cabeza, entre mi aspiración y el cielo claro, que solo entreveo cuando tus copas entremecidas mueven tu oleaje, a la hora de tus crepúsculos angustiosos. Tú me robaste el sueño del horizonte y solo tienes para mis ojos la monotonía de tu cenit, por donde pasa el plácido albor que jamás alumbra las hojarascas de tus senos húmedos. Me parece precioso. Estéticamente, La Vorágine está elaborada con una maestría que es una necesidad leerla para ver eso. Además fue llevada a la televisión por allá en los años 70. Una novela. Una novela, sí, Julio César Luna. ¿Y la novela cómo se llama? ¿Igual? Igual, La Vorágine. Sí, La Vorágine se llamaba la televisión. Arturo Cova y Alicia. Yeah. Y hay un episodio ahí en la novela que la que estaba haciendo de Alicia, ella muere. Ella era de aquí de Bucaramanga. Muere la actriz. Muere la actriz. Ok. Muere la actriz, sí. Y entonces eso fue para la producción, un impacto muy tremendo. Ella es Mariela Hijuelos. Mariela Hijuelos se llamaba. Mariela Hijuelos. Entonces fue el episodio que está, pero en ese momento era la televisión y uno apenas estaba comenzando comienzos de los 70 y pues ya uno había hecho algo de lectura muy pegadito a algunas cosas, pero no había, el medio no estaba para mover a los jóvenes para leer la novela, el texto escrita. Entonces, poco interés. Además, los profesores no tenían, no sé, conocía gente que leyera algo para decir que no, que está leyendo y me motivó a leerlo y no. Bueno, pero ese pasado no está tan distante de nuestra realidad. No, el que los profes lean. Sí, eso quedó. Muy bueno. Mariela Hijuelos se llamaba y Julio César Luna, que fueron los protagonistas. Ella muere. Gloria Gómez a reemplazar a Mariela Hijuelos. ¿Gloria Gómez? No recuerdo, no hubiera exactamente el nombre. Esa memoria antigua sí la recuerdo. Bueno, sobre la pregunta que hizo Isabel, pues coincido con el profesor Uriel y con Diego, imagino que porque son los 3 autores más reconocidos que hablan sobre el Amazonas. Entonces,
Ya los otros que de pronto he leído que tocan de alguna manera el tema de la selva, pues no se refieren específicamente al Amazonas. Por ejemplo, García Márquez, con todos los recorridos del río en su época, cuando iba de Barranquilla a Bogotá, pues también hace una descripción de selva, pero más desde el río. Pero realmente quienes hablan del Amazonas, pues son estos tres autores que ustedes mencionaron. Y sobre el artículo de este señor, sobre Leslie Mucutui, yo creo que el autor también piensa o siente de alguna manera que la inmediatez de la noticia pues puede haber generado eso, porque al final él cierra diciendo de que ojalá que haya escritores después de todo esto, pues supone que cuando decante pues la noticia, escriban sobre la selva, estos escritores o periodistas, pero que hagan de una versión mucho más real y que le muestren al país lo que realmente es el Amazonas. Y cierra prácticamente. Y entiendo que la preocupación de él es porque creo que ya se habló de que Netflix va a hacer un documental, una serie. Sí, yo no él cierra, no, y teniendo en cuenta las últimas producciones que ha hecho Netflix para enganchar a la gente, entiendo su preocupación, y el man dice, si los periodistas no tuvieron el tiempo o la entrega de retratar más allá de la noticia inmediata, ¿qué será de nosotros con un documental en una plataforma como estas, ¿no? Y esperamos que quien sea que quiera invertir en contarnos nuevamente la historia, pues profundice en la comunidad, en el ecosistema, y también en ese problema que hay de que los colombianos no conocemos la totalidad de nuestro territorio. Compañeros, y mirando la selva como hecho noticioso y toda la cuestión de los niños Mucutui, la narración de la fauna y la flora, yo quiero preguntarles, ¿cómo creen ustedes que se mira históricamente la selva desde Barrancabermeja? A ver, Isabel, primero decir que en este territorio lo que existió fue una selva. Y una selva que dio un giro por todos los descubrimientos y las necesidades que tenían, vamos a decir, el desarrollo industrial que existió desde 1900. Eso nos condujo a que por ejemplo, los Estados Unidos se metieran de lleno completamente a buscar una producción de petróleo. Era completamente selvático, 1900. Pero en 1917 cambió todo el panorama y ha habido una destrucción de selva, una destrucción de la selva para convertirla en una ciudad. Hoy convertida en una ciudad. Entonces, la selva, ¿cómo era mirada? No tenemos, por ejemplo, los libros de historia. Hay un texto de Jacques Sapri, el Génesis de Barrancabermeja, donde nos describe, nos informa que fueron 250,000 hectáreas de selva que se le vendieron a la Standard Oil Company para explorar todo el entorno que había, porque habían yacimientos de petróleo. Y como era la producción para mover el mundo, entonces todos los cambios se hicieron de manera vertiginosa. Hoy somos un distrito, una ciudad que fue municipio en 1922. Profe, y antes de escuchar a Diego, yo creo que este fragmento, y le decía al profe que quería buscar a lo largo de la conversación un espacio para que este fragmento de un escritor que se llama Julio Ramos, en un libro que se llama La Selva, con un personaje principal que huye de la ciudad por diferentes problemas políticos y se interna en la selva. Y antes de escuchar a Dieguito, quiero compartirles esto porque creo que es un lenguaje literario muy bello, haciendo referencia a la selva, y dice lo siguiente: recuerdo lo que me dijiste al despedirnos, que la selva me tragaría,
y tú recordarás que te asombraste porque yo me eché a reír. ¿Quieres que te diga por qué me reí entonces? Porque esa idea de que la selva devora a los hombres no es en fin de cuentas más que una hermosa mentira literaria. El hombre proviene de la selva, que ni aun al comienzo del mundo lo devoró, puesto que ella es su vieja madre, la que devora, estrellita mía, la que devora al hombre sin piedad y sin tregua es la urbe, que por ser su amante y no su madre, lo embrutece y aniquila con el narcotráfico de su falso amor y se lo traga sin que él siquiera se entere de su desgracia. Me parece que queda como anillo al dedo a lo que usted nos cuenta, profe, de la selva aquí en Barrancabermeja. Bueno, pues yo llegué hace 11 años aquí a Barrancabermeja y creo que es cierto, no, la selva es algo que ya se ha borrado de muchas memorias, pero digamos que quedan ciertos vestigios, pues desde mi área profesional pude conocer el estudio de una planta que es nativa de Barrancabermeja, que se dio por perdida mucho tiempo y que se encontró hace unos años en uno de los relictos de bosque del Instituto Universitario de La Paz, la Tapura Bulata. Eso habla del grado de conservación de esa porción de bosque que es como una imagen ancestral de lo que había en Barranca. Y de ese contacto con el ecosistema, pues hay unas plantas, hay un tipo de plantas que me encantan, que las conocí en un libro que se llama Llamaradas de la Selva Colombiana y son las heliconias. Y aquí en Barrancabermeja todavía hay muchas heliconias silvestres que son muy, muy bonitas. Entonces ahí, esa es como mi relación con la selva de Barrancabermeja en estos momentos. Bueno, yo lo que conozco de esa selva que habla el profesor Uriel, pues no, pero sí todavía en algunas zonas del Magdalena Medio, y yo alcancé a conocer en Yondó, en un sector de Yondó, y recuerdo que había mucho animal salvaje, y la gente, los campesinos comían mucho, había mucho tigre, una cantidad de animales, y bosque cerrado. Infortunadamente también la tala de esos bosques, la ignorancia del campesino que empezó a talarlos para sembrar, para tener ganado, también acabó con eso poco de la selva que había. Eso contribuyó al derrumbamiento de la selva que había, y así como describe usted acerca de los animales salvajes, porque esto era selva y había una especie de fauna muy, muy de la selva. Ahora, en cuanto al territorio, el territorio de Barranca y las de 250.000 hectáreas que anuncia Jacques April, recuerden que cuando vinieron los primeros descuajadores de montaña con la tropical, a trabajar con la tropical, lo primero que le pedían era que mostraran las manos para ver si tenía condiciones para el trabajo rudo de descuaje de montaña. Entonces, aquí hay una relación muy fuerte con la selva y cómo se fue tumbando, que esto está convertido hoy en una ciudad. Bueno, los registros fotográficos podrán decir luego cómo era el territorio, si existe. Yo creo que sí existen, pero bueno, ahí quedamos. Bueno, estamos por terminada esta sesión, agradeciéndole al profesor Uriel por haber atendido nuestra invitación. Profe. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, muy agradado con la conversación, y para una próxima oportunidad ustedes me dicen cuándo y puedo acompañarlo. Profe, bienvenido siempre. Bueno, antes de despedirnos, sí quisiera comentarles que estén muy pendientes en las descripciones de este episodio en Spotify, porque tenemos una sorpresa para todos y todas nuestros escuchas. Adicional a eso, les adelanto que en el próximo episodio hablaremos de un escritor latinoamericano y dos de sus cuentos, que es Juan Rulfo, y dos de sus cuentos, No oyes ladrar los perros y Es que somos muy pobres. Bueno, y llegamos al final de este tercer episodio, La Selva de Leslie Mucutuy. Muchas gracias a usted por quedarse, por escucharnos. Recuerde que compartir es ayudarnos a crecer. No olvide que en la descripción de este episodio vamos a tener una sorpresa especial para que participe. Y nos vemos en el próximo capítulo. Recuerden, esto es Oído con Sentido, un espacio para oír, sentir y consentir la palabra.